A continuación, Sam Judith, Managing Director en DDD. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y además muy contenta de seguir a la charla que hemos tenido hace un momento, el debate, porque realmente yo quiero ahondar en esa idea y quiero un poco reivindicar el papel de la comunicación y de la publicidad en los tiempos que corren para realmente enamorar al consumidor. Y por eso el primer mensaje que os quiero dar y que quiero comenzar mi charla con ello es una petición y un consejo. Y es que no apretéis el botón rojo, ¿vale? O sea, yo creo que estamos en un momento en el que la tentación de los financieros y de algunos marqueteros, a pesar de lo que hemos escuchado en la mesa redonda anterior, ha sido realmente o es realmente pararlo todo, apretar ese botón rojo y detener la comunicación. Si pasáis al siguiente slide, yo también un poco lo que pretendía con esta charla de hoy era reflexionar un poco sobre lo que ha sido este 2020 en términos de comunicación, ¿no? Es verdad que cuando analizamos este año, y yo creo que ahí tenemos la superesperada portada de la revista Time de cada año, este año pues quizás es el peor año de la historia, ¿no? Un poco como dice la portada de la revista. Entonces, yo creo que yo os quiero hacer reflexionar sobre ello. Yo pienso que 2020, a pesar de ser un año que es muy duro en términos económicos, muy duro en términos sanitarios, creo que para los publicitarios y los comunicadores, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, es el mejor año de la historia para aprender y para haber aprendido. Me gustaría hacer un poco de reflexión y un poco de balance de todas, de las discusiones que hemos tenido este año a la hora de sacar adelante la comunicación de algunas marcas. Si seguimos con la presentación y pasamos al siguiente chart, a mí me gusta mucho esta imagen para resumir un poco yo creo que uno de los grandes dilemas que hemos tenido este año, ¿no? Que es, y recogiendo también las palabras de Gonzalo y de Laura en la charla anterior, que es, ostras, ¿me quedo callado o realmente grito, ¿no? Y hablo mucho de lo que está ocurriendo y de lo que estamos viviendo. Hemos tenido esta conversación y yo creo que ahora ese punto está bastante más claro porque muchas marcas han dado ese paso y yo creo que tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Bankinter, ¿no? En plena pandemia, en un momento en el que la inversión publicitaria estaba por los suelos, pues cómo dar un paso adelante ha sido, pues yo creo que una grandísima decisión de marketing, de comunicación y de compañía. Pero creo que muchas marcas en ese momento y también en momentos posteriores se han tirado atrás. Yo quiero reivindicar desde aquí la necesidad de salir adelante, de tirar adelante y de no apretar ese botón rojo. Y para ello me gustaría mostraros algunos datos. Si pasamos al siguiente slide, yo creo y también un poco de ahí el mensaje de optimismo. Lo que tenemos que decirle a la gente, los mensajes de las marcas nunca habían sido tan esperados como ahora. Siempre nos quejamos de que pues, la publicidad es intrusiva, que la gente no quiere saber nada sobre nosotros, que no quieren ni oírnos, pero es verdad que esta vez los clientes, los consumidores, las personas están esperando que le digamos algo, están esperando mensajes de las marcas. Las marcas son normalidad, las marcas son optimismo, las marcas son posición, como se comentaba antes también en la mesa redonda. Y esta vez, a diferencia de otras crisis, realmente había una necesidad y hay unas ganas por parte del consumidor de que le digamos cosas, de que le traslademos mensajes, de ser escuchados. Los consumidores están dispuestos a escuchar y a prestar atención a todo lo que les podamos contar alrededor de lo que estamos haciendo, tanto alrededor de la respuesta a la pandemia como lo que estamos haciendo como compañía sobre las cosas que en este momento les preocupan, ¿no? Fijaros, aquí tenemos algunos datos que son muy reveladores, ¿no? Un 56% de la gente dice que le gusta saber qué están haciendo las marcas alrededor de la crisis del COVID o también pues, qué están haciendo para mejorar el mundo, simplemente y llanamente, ¿no? Si vamos al siguiente chart, además, es que no solamente es una oportunidad feliz, dijéramos, ¿no? De quiero escuchar, quiero que me cuentes. No, es que hay un 44% de consumidores que están cambiando sus comportamientos en función
también de lo que están contando estas marcas alrededor de su respuesta en la crisis. O sea que además es que no solamente es una oportunidad de notoriedad, sino que es una oportunidad de negocio, ¿vale? Si vamos más adelante, yo creo que la conversación ha llegado a tal punto que hasta McKinsey, fijaros, McKinsey, o sea, el adalid de los negocios y de las inversiones útiles, está hablando de brand purpose, está hablando del propósito de las marcas, de lo importante que es y de lo importante que es explicarlo y comunicarlo, ¿no? Entonces, con este contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y aquí es donde viene la sorpresa. Si vamos al siguiente slide, fijaros cómo, a pesar de todos estos motivos, a pesar de toda esta carga de datos objetivos, cuando analizamos los datos de la inversión publicitaria versus el PIB, a nivel mundial, la inversión publicitaria está cayendo el doble y algo más del doble que el PIB mundial acumulado. Si nos vamos a España, y antes habéis hablado, Javier ha hablado del dato español, el dato es dramático. O sea, realmente, por ejemplo, en marzo, sin tener todavía una caída de PIB real, la inversión cayó un 30%. Estamos hablando de que en el acumulado anual vamos a estar en una caída pues aproximadamente del 18-19% de caída de la inversión. Fijaros que esto realmente, comparado con el PIB, es realmente bastante más grande. Estamos hablando de casi el doble. Y esto ya está empezando a pasar factura. Fijaros, la notoriedad de las marcas, estas son las marcas que han destacado, dijéramos, en su respuesta al coronavirus. Tenemos pues, algunos casos, os contaré un poco más sobre el caso de Telepizza ahora en un momentito, pero fijaros cómo incluso marcas que están ahí, que siguen estando ahí, pues parece como que está bajando su contribución, dijéramos, a la crisis, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues que está generando desconfianza. Con lo cual, ese botón rojo, al haberlo apretado ya un poco, ya lo estamos perdiendo, ya lo hemos apretado y ya estamos empezando a perder esta credibilidad adicional que nos otorgaban los consumidores, ¿no? Estas ganas de escuchar que por primera vez en la historia yo creo que admitían todos casi de manera universal, ¿no? Siguiendo un poco con las reflexiones, una de las grandes cuestiones, yo también creo que hemos afrontado este año todos los publicitarios, ha sido la gran pregunta de, oye, ¿y qué digo yo en medio de todo este follón y en medio de todo este caos de cambios? Voy a meter la pata, ¿no? O sea, un poco la gran pregunta. ¿Voy a intervenir y voy a generar un ruido negativo? Uno de los miedos, dijéramos, que también hemos detectado en las conversaciones con clientes o con marqueteros, ¿no? Un poco la reflexión a esta pregunta, y yo creo que aquí yo obviamente soy muy fan de Verback, pero Verback tiene una respuesta para esto, ¿no? Y si vamos al siguiente slide, todavía uno más, Verback tiene una cita en la que habla de, bueno, pues de que está muy de moda hablar del hombre cambiante, y me parece una cita rabiosamente actual, ¿no? It is fashionable to talk about the changing man, but a communicator must be concerned with the unchanging man. O sea, yo creo que ahora, en el momento en el que estamos viviendo, vale mucho la pena preguntarse qué no ha cambiado, qué es lo que no ha cambiado en todo este caos y en todo este follón que estamos viviendo. Es verdad que ha habido muchas cosas, nuestra realidad se ha transformado, han pasado muchas cosas, pero hay una serie de cosas que tocan a las motivaciones, que tocan a algunos temas que siempre han sido importantes. Y lo único que ha pasado es que yo creo que ha crecido esta importancia, se ha multiplicado, pero no estamos hablando tampoco de una transformación radical de las motivaciones. Si vamos al siguiente slide, yo la petición también en ese sentido que os hago y la reflexión que os quiero hacer es que yo creo que hay un tema alrededor de la esencia de las marcas, que eso es lo que realmente permanece. Es el momento, más que nunca, de buscar esa esencia. A veces nos ciega mucho el real time y el saltar sobre una oportunidad, pero realmente si eso no está en línea con lo que somos, ahí es cuando surgen los problemas, ¿no? Y cuando se nos tacha de oportunistas. Entonces yo creo que es momento de reflexionar sobre las verdaderas esencias de las marcas y también pues un poco fijarnos en esos grandes temas que no cambian, sino que se acentúan, ¿no? Fijaros aquí un poco por dónde están yendo las motivaciones de la gente, ¿no? Proteger más a mi familia, pasar tiempo con las personas que quiero, encontrar ocasiones para estar contento. Esto era así antes de la pandemia. Es verdad que se ha acelerado y es más grande, pero no se ha transformado tanto. O los grandes temas. Si vemos en el siguiente chart,
un poco los evolutivos, ¿no? Al final, lo que preocupa, y esto es una encuesta hecha a 4.000 latinos, dijéramos, 4.000 personas del ámbito de España y Latinoamérica, ostras, realmente los temas prácticamente no se mueven, ¿no? El miedo al contagio, la incertidumbre sobre el futuro laboral, la falta de contacto social. Pero, ¿qué nos dice todo esto, ¿no? Que es el momento para ser fieles a nosotros mismos como marcas. Los éxitos y los errores es verdad que son más extremos, pero si hablamos como somos, si sacamos nuestra verdadera esencia ante toda esta situación, no nos equivocaremos. Realmente es momento de volver a ese básico de las marcas, a esa esencia, a ese corazón y a partir de ahí pronunciarnos sobre la realidad que estamos viviendo. Si vamos al siguiente slide, por favor. Fijaros aquí un ejemplo, ¿no? Yo creo que es una gran comparativa, ¿no? Cómo dos marcas hablan del momento que estamos viviendo, pero cada una desde su esencia, ¿no? Coca-Cola, pues mucho más desde trae a papá a casa por Navidad y Pepsi, pues desde un punto de vista más challenging, ¿no? Con el All I Want for Christmas is 2021, ¿no? Que se acabe ya todo esto desde un punto de vista challenger, con humor. O sea, realmente las dos marcas están hablando sobre lo que está ocurriendo, pero desde su esencia, desde su personalidad, desde su punto de vista, ¿no? Toca afrontar las cosas desde esta manera. Si vamos más adelante, sí que es verdad que lo que cambia, y yo creo que aquí antes Laura Moore hacía referencia a ello también, y creo que de manera muy acertada, no cambia la esencia, no cambian las motivaciones, pero sí cambia el estado de ánimo. Y eso sí es algo que tenemos que ir modulando en función del momento que estamos viviendo, ¿no? Las motivaciones profundas son las mismas, pero es verdad que el momento en el que nos encontramos pues es algo distinto. En la primera ola estábamos en un momento de mucha más tristeza, de aquel todos juntos, si recordáis, ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Y veremos a lo que hemos evolucionado. Pasamos por un momento de resignación, ¿no? De, bueno, esto es lo que hay y aquí tenemos que estar todos unidos para ser más fuertes. Luego llegó el desconcierto veraniego, por así decirlo, ¿no? De la nueva normalidad, pero puedo hacer esto, no puedo hacer esto. O sea, ese momento casi pequeño celebratorio que vivimos en verano, para finalmente volver pues, a este momento como de frustración, dudas, cabreo en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente afecta a cómo las marcas tienen que expresarse, pero no a esos temas de fondo, no a esa esencia de las marcas. Es momento de volver ahí para realmente ser exitosos. Entonces, yo a partir de esta reflexión os quiero compartir dos ejemplos. Si vamos al siguiente slide, os quiero compartir dos ejemplos de dos marcas. La primera es Telepizza. Me gustaría enseñaros precisamente dos comunicaciones de esta marca, una de la primera ola y una de la segunda ola, y hablar un poco de sus diferencias. Entonces, si podemos avanzar, ¿avanzamos más? Adelante, vídeo. Todos podemos hacer algo para estar más unidos. Nosotros te ofrecemos 2x1 a domicilio, porque si algo nos une, es compartir. Telepizza. Vamos al siguiente. Adelante con el... Ahora que es necesario pasar más tiempo en casa, somos muchos los que seguimos contigo. Siguen los que te llevan sushi, hamburguesas o el menú del bar de siempre. Y seguimos nosotros, llevándote telepizzas para que disfrutes de momentos inolvidables. Porque nos hemos adaptado para seguir a tu lado. Entre todos, seguimos. Bueno, fijémonos cómo hacemos lo que nos une, que es esa esencia de la marca, ese togetherness, ¿no? Ese estar juntos, ¿no? que es realmente el corazón de Telepizza. Cómo entre la primera y la segunda ola mantiene su esencia, pero se modifica un poco según el estado de ánimo, ¿no? En el primero, pues apelar, además, con todo el momento de real time, con lo que estaba ocurriendo con los trabajadores sanitarios, ¿no? Que eran repudiados, dijéramos, de sus casas, etcétera, pues recoger esto y darle protagonismo en ese momento de unidad,
Y ese momento, dijéramos, en la segunda ola, con todas las restricciones en las que la gente realmente está un poco perdida de lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, hasta qué hora, ahora sí, ahora no, y dar un mensaje también de industria alrededor de, ostras, el mundo del delivery está ahí, está cerca tuyo y vamos a seguir haciendo lo que nos une, que es proporcionarte estos pequeños momentos de felicidad con tu círculo más íntimo, con la gente, con tus convivientes, ¿no? Por utilizar un término que ahora está muy de moda. Entonces, fijaros que la esencia no cambia, pero sí cambia ese estado de ánimo, sí cambia ese momento. Quería compartiros un segundo ejemplo, que es Volkswagen. Volkswagen también en primera ola también lanzó un mensaje de unidad y en segunda ola ha cambiado su mensaje y me gustaría también compartiros ese caso. Adelante. Y de repente, sin salir de casa, estamos en el mayor viaje que jamás hemos vivido, uno que nos cambiará para siempre. Y sin salir de casa, aprendemos costumbres nuevas, descubrimos rituales que nunca habíamos vivido. Y juntos nos sorprendemos del valor de las personas, y no solo de las personas. Y seguimos enviando mensajes y nos llamamos como en todos los viajes que hicimos. Y bailamos y reímos y también lloramos. Y hacemos planes para cuando nos volvamos a ver. Pero ese ya será otro viaje. Un viaje nuevo y distinto. Y saldremos de casa, eso seguro. Y saldremos diferentes. Y todo lo que hemos aprendido nos hará ver el mundo con otros ojos. Porque si todo esto lo estamos haciendo desde nuestras casas, ¿te imaginas lo que seremos capaces de hacer cuando volvamos a salir? Volkswagen. Vale, ponemos el siguiente vídeo. Hoy, 13 de marzo, se aprueba el estado de El alarma. gobierno anuncia medidas drásticas debido al estado. Se restringen las salidas a la calle de los ciudadanos. Se cierran escuelas, institutos y universidades en todo el Manifestaciones y territorio disturbios nacional. alrededor de 1 millón de casos. 5 millones de casos. Se impone en España el toque de queda. Volkswagen. Fijaros también, pues, un poco lo que comentábamos con el caso de Telepizza, ¿no? Cómo en la primera ola, pues, la marca también, su esencia de humanidad, de acercar a los conductores, de hablar siempre del conductor, del momento que estamos viviendo, y cómo en segunda ola, pues, realmente el mensaje gira mucho más hacia, pues, ese rayo de esperanza, ¿no? que nos queda todavía y esa luz, dijéramos, entre comillas, al final del túnel, ¿no? La esencia no cambia, cambia el estado de ánimo, pero la marca está ahí también y un poco pues alrededor del momento, apoyando a las personas, apoyando a sus consumidores y dando un mensaje de esperanza y de seguridad también, ¿no? Y justamente antes de terminar, a mí me gustaría, si un poco vamos al siguiente chart, que es el último de la exposición, a mí me gustaría también dar un mensaje a toda la industria, ¿no? Tanto a los marketeros como a los CEOs de las marcas, como de las compañías, como a las propias agencias, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que realmente es muy challenging para la industria. Pienso que nos toca más que nunca probar que nuestra industria y lo que hacemos es eficaz y es potente y que transforma las cuentas de resultados. Y pienso que realmente, como agencias, más que nunca, tenemos que comprometernos con la eficacia porque es lo que nos va a ayudar a salir adelante en un 2021 en el que, bueno, pues creo que la tentación de apretar el botón rojo es muy grande. Y hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, pues si tenéis alguna pregunta, encantada de contestarla.
Hola Sam, ya te Hola veo. Javier, Ya. ¿qué ¿Qué tal? tal? Encantado Muy bien, siempre de ¿y tenerte tú? con nosotros. Ya sabes que Muchísimas tú eres de las gracias. mías, de las nuestras. ¿Me oyes? A ver si te Sí, sí, oigo. perfecto. Ahora no te oigo, pero bueno, espero que en un ratito, al menos tú me oyes. Que muy buenos ejemplos los que nos has dado, ¿no? Volkswagen, una marca que también es de las que está en el botón verde, ¿no? Es decir, que sigue adelante haciendo cosas muy chulas, ahora con el tema de los coches eléctricos, también yendo con los tiempos, es decir, todo un ejemplo de marca. Y mira que lo han pasado mal, porque también es una marca que ha tenido sus problemas. Hemos visto altibajos hace unos años, pero sin embargo, gracias a la buena comunicación, gracias a todas estas cosas que estáis haciendo las grandes agencias como la tuya, como DDB, pues también la vemos ahí bien presente, ¿no? Y no ha apretado el botón rojo, lo que decías tú y lo que hemos hablado en el panel anterior, ¿no? Que cómo puede haber marcas que estén apretando tanto el botón rojo, que tengamos esa caída que tú has mencionado también y yo mencioné, 18%, 20%, la verdad es que hay varias cifras y que una vez más demuestra que aquí hay gente que no cree, que estamos en el marketing y publicidad y luego no creen en esto, ¿no? O se asustan demasiado, ¿no? Que tú también, me imagino, vuestra agencia también estáis intentando ahí animar a esos clientes para que sigan el ejemplo de Volkswagen, que nos has enseñado también, ¿no, Sam? Sí, absolutamente. Mira, yo creo que en ese sentido yo me siento muy afortunada de tener los clientes que tenemos, que realmente creen y apuestan, pero es verdad bueno, que es una discusión que estamos teniendo en muchos foros, que por parte muchas veces del mundo del marketing pues, es algo que está claro y que está asumido, pero parece que a veces no tiene la capacidad de escalar, ¿no? Que ahora las inversiones publicitarias pues desde el mundo financiero y desde los boards y tal, se cuestionan mucho, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Gonzalo antes. O sea, realmente nos toca como industria seguir probando y seguir demostrando el valor que tenemos en el negocio de nuestros clientes y creo que ahora más que nunca, o sea, es inexcusable y creo que tenemos que poner todo nuestro poder y nuestra fortaleza en defender ese punto y en probar claramente que tenemos impacto en las cuentas de resultados. Porque es verdad que hay una desproporción enorme entre la caída, dijéramos, de consumo o la caída del PIB y lo que está cayendo en la inversión publicitaria. E incluso en algunos sectores pues, donde no hay caídas o las caídas son relativas, estamos viendo pues, que las inversiones publicitarias se cuestionan, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esto es algo que es un problema de industria y deberíamos abordarlo como industria, conjuntamente, tanto agencias como agencias de medios, como marqueteros, porque es un problema de todos. La relevancia es una responsabilidad colectiva. Son debates que deberíamos abrir en este querido nuestro país, ¿no? Y que en vez de estar tanto hablando de premios y yéndonos a premios, que es lo que más nos gusta, ¿no? Porque hemos visto últimamente muchas convocatorias, pero es verdad que esos debates luego brillan por su ausencia, sea en los medios nuestros, que la gente conteste, en las redes, como ahora, pero bueno, por eso estamos aquí también haciendo este tipo de conversaciones como ahora contigo, ¿no? Que por favor, que veamos, analicemos por qué está pasando eso, ¿no? Por qué España en ese sentido y por qué frente al PIB estamos en esa situación de que muchas marcas han apretado ese famoso botón rojo cuando deberían hacer lo contrario, ¿no? Intentar seguir adelante, ¿no? A pesar de todas las dificultades, ¿no? No sé, Sergio, ¿tú cómo lo ves ese problema? Está aquí Sergio conmigo, que también... Sí, Javier estaba notando ya el aliento a una distancia prudencial, porque estamos con medidas anti-COVID, pero estaba yo cerca acechando, diciéndole tenemos que marcharnos ya. ¿Cómo lo veo? Pues mira, he escuchado con muchísima atención tu ponencia, Sam, y hay una cuestión que me ha encantado ahí del final, que es una cuestión de industria, de todos, ¿no? que aplica a todos en un momento crucial. Y en una pregunta de Javier también hay algo ahí que creo que da para muchas horas de debate, ¿no? Es decir, lo de pulsar el botón rojo, dice Javier. Claro, es que demuestran, en la hora de la verdad, cuando las cosas se ponen difíciles, hay muchos que demuestran que en realidad no creen en esto porque se asustan enseguida, ¿no? Que creo que en sí mismo esa pregunta es toda una reflexión, Javier? Quedaría para mucho. Tenemos que irlo dejando aquí. Sam, ¿te atreves a dejar una frase, una reflexión para dejarnos pensando? Yo creo que un poco lo que decía al final, ¿no? Que pienso que como industria es la hora de la verdad. Creo que todavía más en 2021 que en 2020, porque 2020 pues, a todos nos pilló así como hemos podido, entre comillas, pero creo que 2021, que ya va a ser un año más planificado, tenemos una responsabilidad como industria para sacar todo esto adelante entre todos. Pues ahí lo dejamos. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias por este rato que hemos disfrutado muchísimo contigo.